¿Cómo estás, alumno y alumna triunfalino? Bienvenido a esta nueva experiencia de aprendizaje en el curso de educación religiosa en segundo de secundaria, ya dentro de este tercer trimestre del año escolar 2020. Bueno, vamos a dar inicio, como siempre lo hacemos, en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, acompáñanos, guíanos, ilumínanos siempre, protégenos con tu sangre y María Santísima, nuestra Madre, cúbrenos con tu santo manto, hoy y siempre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero mencionarte simplemente, alumno y alumna triunfalino, pues un ligero cambio en algunas de las cosas que podemos hacer durante los videos tutoriales. Voy a ir lanzando yo algunas preguntas que le vamos a llamar preguntas de análisis, ¿ya? Y estas preguntas de análisis, pues, son las que vas a incluir en tus tareas, ¿correcto? Yo mismo hago la pregunta, yo también doy la respuesta y ahí tú mismo las vas a incluir en tus tareas, ¿ya? Pueden ser 3 a 5 preguntas, pueden ser algunas frases, ahí ya vamos a mirar cómo lo trabajamos, ¿correcto? Pues bien, iniciamos tercer trimestre en el curso de educación religiosa y vamos a mirar este tema. Jesús, el gran maestro, que es el tema número 1 de este tercer trimestre. Miramos ahí esas imágenes justamente cuando Jesús está entre sus discípulos, entre las personas que le escuchaban. Está también entre los niños, ¿no? También entre niños, entre adultos, de diferentes edades. Jesús enseña. Jesús enseña. Jesús es el maestro. Y nosotros, los discípulos, ¿verdad? En aquel tiempo, aquellos que le escuchaban eran pues sus discípulos, ¿verdad? Mira este recuadro con algunas palabras que están aquí. Dice, el maestro nos envió a predicar y a enseñar. ¿Pero qué es lo que enseñamos? Dice, el contenido de nuestra enseñanza es el evangelio de Jesucristo. Lo que ahora nosotros enseñamos. Y un poco la relación entre lo que Jesús enseñaba con lo que ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Por haber sido Jesús el mayor maestro que el mundo conoció, recomendamos los métodos de enseñanza y las estrategias de aprendizaje que él demostró en la práctica. Comparte tus ideas con las personas que de repente tienes cerca, alumno, alumna triunfalín, que tienes cerca. Comparte esas ideas con ellos. ¿En qué puede hacer referencia a todo eso? Eso que se menciona en ese párrafo. ¿Qué enseñanzas de Jesús conoces, alumno y alumna triunfalino? ¿Qué enseñanzas de Jesús conoces? ¿Qué crees que Jesús enseñaba? ¿Por qué Jesús enseñaba? ¿No? ¿Conoces alguna enseñanza de Jesús? ¿Y por qué Él enseñaba? ¿Por qué vino también acá al mundo? Además de salvarnos, obviamente. ¿Por qué vino a enseñarnos? ¿No? Comparte las respuestas de repente ahí con algún familiar en casa. ¿Correcto? Bien. Esto nos ayudará un poco a entrar en este tema que vamos hoy a trabajar. El propósito de nuestro tema dice, conocemos las principales enseñanzas de Jesús para poder tenerlas en cuenta en nuestra vida personal.
viviendo como Él espera que vivamos. Conocemos las principales enseñanzas de Jesús para poder tenerlas en cuenta, dice, en nuestra vida personal. Y obviamente eso nos va a permitir, ¿qué cosa? Vivir como Él espera que vivamos. Ese es el propósito de nuestro tema el día de hoy. Es lo que queremos conseguir. Conocer las enseñanzas de Jesús para poder, ¿no? Vivirlas. Y de esa manera, pues, vivimos como Él espera que nosotros vivamos. Dios nos habla hoy. Siempre Dios nos habla a través de su palabra, ¿no? Y tenemos esta cita bíblica de Juan 13:13. Juan 13:13. Búscala en tu Biblia, alumno y alumna triunfal, y comparte el mensaje que te pueda dar, que te pueda dejar esta cita bíblica. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Definición de maestro. Mira lo que dice. Dice, maestro significa o está en una palabra o viene de una palabra griega. Didáscalos. ¿Y qué significa? El que instruye, el que forma, el que guía hacia un fin. Eso es un maestro. El que instruye, el que forma, el que guía hacia un fin. Partamos de esa idea para poder entender lo que hace Jesucristo con nosotros, pues, ¿no? Primero en sus discípulos y luego, pues, a todos los seres humanos, ¿no? Instruye, forma, guía hacia un fin. ¿De acuerdo? Bien. Miramos esta parte. ¿Qué nos enseñó Jesús? ¿Qué nos enseñó Jesús? Jesús vino a nosotros para, ¿no? Predicar el reino de Dios. El reino de Dios, porque ahí está integrado todo su mensaje, en lo que es el reino de Dios. Ahí está integrado su mensaje. Sin embargo, pues el mismo Jesús va, como decir, desmenuzando todas esas verdades concretas y las va organizando, las va esquematizando en tres amplios campos. Van centradas las enseñanzas de Jesús, ¿correcto? ¿Cuáles son estos tres campos? Son enseñanzas relacionadas con Dios, con el hombre y con el mundo. Vamos a ver a continuación un poco esto en detalle, ¿correcto? Verdades sobre Dios. En relación a Dios, ¿no? La enseñanza de Jesús estaba centrada en dos cosas importantes, en dos verdades importantes, la Santísima Trinidad y la paternidad divina. Que quede esa idea, alumno y alumna triunfalinos, ¿verdad? La Santísima Trinidad y la paternidad divina. En eso está centrada las enseñanzas de Jesús respecto a Dios. El misterio de la Santísima Trinidad, dice, es la revelación más novedosa de Jesucristo. Tal misterio era desconocido en el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Tal misterio era desconocido en el Antiguo Testamento. Ahí viene la primera pregunta para el análisis. Y la respuesta que yo mismo daré es lo que va a ser parte de tu tarea, alumno y alumna triunfalina. ¿Por qué no se conoció este misterio trinitario en el Antiguo Testamento? Repito la pregunta. ¿Por qué no se conoció el misterio trinitario en el Antiguo Testamento? El misterio trinitario no se conoció en el Antiguo Testamento por una razón fundamental.
Acuérdate que el pueblo de Israel hubo un tiempo que estuvo inmerso en un pueblo idólatra, ¿no? Por considerar así el tema del pueblo egipcio. El pueblo egipcio era idólatra, tenía muchos dioses. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que el pueblo de Israel podía tener la tendencia a entender que había 3 dioses. Entonces Dios lo que hizo, no revelar el misterio trinitario aún en el Antiguo Testamento, sino lo reveló después. Porque el pueblo de Israel, que tenía tendencia a la idolatría, podía entender que habían 3 dioses. Y por eso entonces no reveló el misterio trinitario. Esa fue la razón por la cual en el Antiguo Testamento no se conoció el misterio trinitario. ¿Correcto? Hasta ahí la respuesta a la pregunta que he formulado para el análisis. La primera pregunta. Seguimos. Dios Padre, dice, es otra verdad revelada por Jesucristo. También desconocida en el Antiguo Testamento. No hay muy pocos textos del Antiguo Testamento que aplican a Dios como Padre. No, pero sí lo hacen refiriendo a que Dios cuida de nosotros. A que Dios cuida del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces esa es otra enseñanza importante de Jesucristo. Es que Dios es nuestro Padre. ¿Ya? Y aquí viene la segunda pregunta del análisis. ¿Qué revela fundamentalmente Jesús respecto a su Padre Dios? ¿Qué revela fundamentalmente Jesús respecto a su Padre Dios? Pues revela que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios que es nuestro Padre que nos ama, que Dios es el Padre que nos ama infinitamente. Eso revela Jesucristo sobre su Padre Dios. Eso revela sobre que Dios es nuestro Padre que nos ama. Y lo dice en algunas de sus enseñanzas, concretamente en una parábola, la parábola del hijo pródigo. Ese padre que ve partir a su hijo, que luego lo acoge, ¿no? Y le demuestra tanto amor, que lo espera tras él haberse ido y luego regresa. Pues esa es la imagen de un padre, justamente la imagen de Dios Padre, un Dios que nos espera, un Dios que nos ama. Ahí viene ese punto, ¿correcto? Ahí termina la explicación a este segundo planteamiento, esta segunda pregunta para el análisis. Seguimos. Pero Jesús nos reveló no solo que Dios nos cuida como Padre, sino que verdaderamente Él es Padre de cada cristiano y cada uno de nosotros es hijo suyo. ¿Correcto? Ahí complementa un poco la explicación que ya les he estado dando, ¿de acuerdo? Estas son las verdades sobre Dios concretamente. Verdades, ¿no? Primero, en el misterio de la Santísima Trinidad y segundo, pues, en que Dios es nuestro Padre, es decir, la paternidad divina, ¿correcto? Luego, en el Antiguo Testamento también hay verdades, el otro tipo de enseñanzas es enseñanzas sobre el hombre. En el Antiguo Testamento se decía sobre este punto, ¿no? Que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Por esta expresión no había sido muy bien entendida entre los judíos. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento revela esa idea importante, que el hombre, ¿no? Pues por el bautismo se hace hijo de Dios, que se hace hermano de Jesucristo. Y que por ello cada hombre en sí es la imagen de Jesús. Mira, esta idea importante. Cada hombre es la imagen de Jesucristo. De forma que todo lo que se le hace al hombre, se le hace a él. Y ahí está revelado eso que Jesús dice en Mateo 25, del 31 al 46. Por eso dice, en todo
En este sentido, el cristiano es otro Cristo. ¿Correcto? Y ahí viene la tercera pregunta para el análisis. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que todo cristiano es otro Cristo? ¿Qué significa eso? Pues que Jesús, al asumir la naturaleza humana, asume también la imagen del hombre, identificándose con el hombre. Todo lo que se le hace al hombre, se le hace a él. Mira, Jesús al asumir esa naturaleza humana se identifica con el hombre. Y todo lo que se hace al hombre, se le hace a él. Por eso es que se dice que el cristiano es otro Cristo. Esa es la respuesta a la tercera pregunta para el análisis. ¿Correcto? Como consecuencia de la dignidad de hijos de Dios, pues Jesús pide a los cristianos una nueva conducta en correspondencia con su condición. Él pide a los cristianos una nueva conducta para vivir como hijos de Dios, obviamente siendo fieles a Dios. Y aquí viene la cuarta pregunta para el análisis. ¿Cuál será esa nueva conducta que Jesús nos pide? ¿Cuál será esa nueva conducta que Jesús nos pide? Y te doy la respuesta. Que vivamos según lo que creemos, amando a Dios y al prójimo y practicando las virtudes. Ahí está la respuesta concretamente. ¿Qué quiere decir esto que Jesús pide una nueva conducta en el hombre? Que vivamos nosotros según lo que creemos, amando a Dios y al prójimo y practicando las virtudes. ¿De acuerdo? Y para ello, ¿con qué contamos? Con la ayuda de la gracia de Dios. ¿Te acuerdas, alumno y alumna triunfalino, que veíamos temas anteriores? La gracia de Dios. Contamos con la gracia para eso. Hasta ahí la respuesta a esta pregunta que hemos planteado. ¿De acuerdo? Estas son verdades sobre el hombre. Cuando decimos hombre, decimos varón, mujer. ¿Correcto? Verdades sobre el mundo, ¿no? Pues desde el principio, pues, de la Biblia, ¿no? Dice, el mundo es bueno. Esta bondad radical del mundo se reafirma en el cristianismo, puesto que ha sido salvado por la muerte redentora de Jesús. El mundo es bueno porque ha sido salvado por Jesús. Ha sido redimido toda la creación, el mundo completamente, todo lo creado. Pero ¿por qué hay tanto dolor en el mundo, tanto sufrimiento, ahorita que estamos pasando este tema de la pandemia y eso, ¿no? ¿Por qué tanta catástrofe, tanta desgracia? Pues eso es un misterio. Eso es un misterio. ¿Correcto? ¿Ya? Porque el mismo Cristo hizo que el dolor fuera signo de salvación. Él pasó por ese dolor de morir en la cruz, de padecer todo lo que él sufrió, los azotes, las burlas, los golpes, la coronación de espinas, etcétera. Todo ello era sufrimiento. Y ese sufrimiento se convirtió en un medio de salvación. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, unidos nosotros a él, en ese sufrimiento, en esto que estamos pasando, en este dolor que estamos viviendo. De repente hay personas que han perdido familiares, hay personas que de repente tienen familiares enfermos. En ese sufrimiento hay que sumarlo, hay que unirlo a la cruz redentora de Jesucristo. Y es el sentido de ello. ¿Correcto? ¿Ya? Luego viene y dice, el Nuevo Testamento, ¿no? Nos enseña que al final de los tiempos va a haber un mundo que será renovado y aparecerán los cielos nuevos y la tierra nueva. Esa es otra idea. Va
a venir un mundo ya, digamos, un mundo diferente al que tenemos ahora. Un mundo que será renovado. Aparecerá ese nuevo cielo, esa tierra nueva, ya en el amor, basada en el amor eterno de Dios, oh Padre. ¿Correcto? Bien, entonces, concretamos. Las enseñanzas de Jesús se centraron en tres aspectos: verdades sobre Dios, verdades sobre el hombre y verdades sobre el mundo. De aquí viene este cuadro. Dice, Jesús maestro por excelencia. ¿Y por qué? Porque tenía un objetivo claro y definido. Porque Jesús conocía idiomas. Hablaba, el Hijo de Dios, la sabiduría plena. Conocía las escrituras, Jesucristo. Él sabía obviamente las escrituras. Conocía la ley. Conocía las tradiciones, todo lo que se había comentado de generación en generación, ¿no? Las leyes orales del pueblo. Él conocía todo, tenía un profundo conocimiento del ser humano. Él conocía al ser humano. Por ser Dios, pues es Dios. Él conocía. Pero sobre todo, ¿por qué Jesús es el maestro por excelencia? Porque encarnó lo que enseñaba. ¿Qué significa eso? Pregunta, la cuarta pregunta respecto a eso, o la quinta. ¿Qué significa, o por qué, mejor dicho, por qué Jesús es el maestro por excelencia? Jesús es el maestro por excelencia, porque Él encarnó lo que enseñaba. ¿Qué significa que encarnó lo que enseñaba? Que hizo vida lo que Él enseñaba, que practicaba lo que predicaba. Y eso necesitamos ahora, ¿no? En este mundo. Tanto predicamos y decimos cosas, pero no lo vivimos, no lo vivenciamos. Jesús no. Jesús practicaba lo que enseñaba. Jesús hacía vida lo que enseñaba. Por eso es el maestro por excelencia. Esa es la respuesta a la pregunta de reflexión. Pregunta para el análisis. ¿Correcto? Bien. ¿Qué características tenía las enseñanzas propias de Jesús? El método de Jesús y su relación con sus discípulos. Ahí lo tienes, ¿no? Pues él, ¿no? Veía a los hombres y a las mujeres, ¿no? Dentro, obviamente con su visión de Dios. Él establecía esa relación de confianza y amistad con las personas. Obviamente que él removía barreras, ¿no? Barreras emocionales, barreras espirituales, barreras físicas. Él movía todo eso, ¿no? Él también miraba las necesidades de las personas y también miraba los corazones de los discípulos. Él observaba todo eso y lo hacía de una forma amable, de una forma amorosa. Él dedicaba también a llenar, obviamente, esas necesidades. Y él también constituyó una escuela de familia ahí en sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque se fueron acercando, se fueron familiarizando. Y a todos los que él les enseñaba, que eran sus discípulos, ¿no? Los instruía, ellos escuchaban ese conjunto de enseñanzas, pues de ellos elige a 12 y los constituye sus apóstoles. ¿Correcto? Los seguidores de Jesús, pues llamaron al maestro, dice, ¿no? Lo llamaron maestro 31 veces. Jesús se refirió a sí mismo como maestro 5 veces. Y las palabras rabí, que es el maestro, o raboní, fueron usadas 14 veces refiriéndose a Jesús. Esto demuestra que Jesús era maestro, un maestro por excelencia. Él era el maestro, él enseñaba. Pero su secreto fue enseñar con su vida, enseñar con su ejemplo de vida. ¿Correcto? Dice aquí, Jesús nos ha dejado la iglesia
y sus enseñanzas morales, para que los cristianos podamos vivir de acuerdo con la dignidad de hijos de Dios y consigamos la salvación eterna. Jesús quiso dejar sus enseñanzas confiadas a la iglesia. Y alguien de ustedes me dirá, pero ¿cómo, profesor, a la iglesia? Si en ese tiempo todavía no existía la iglesia católica. Aclaro y explico. Jesús empezó a dar sus enseñanzas a toda una serie de personas. Jesús venía de la religión judaica, ¿verdad? El judaísmo. Todos eran judíos. María su madre, José su padre adoptivo, él mismo, los apóstoles, todos eran judíos. Era el pueblo elegido de Dios. ¿Pero qué hace Jesús? Por voluntad divina, que él era Dios también, y en completa comunicación y entonación con su Padre eterno, pues él elige de entre todos sus discípulos, elige a 12. Si las tribus de Israel, de donde partía el pueblo judío, tenían 12 jefes, porque eran 12 tribus, pues él hace lo mismo, el mismo paralelo. Lo hace eligiendo 12 apóstoles y en ellos, ¿no? Funda la iglesia y pone a la cabeza a uno, que es Pedro. Entonces, podemos decir que Jesús entregó todas sus enseñanzas pues a la iglesia, porque la iglesia que él funda en los 12 apóstoles eran toditos ellos, habían recibido las enseñanzas de Jesucristo. Y le confía a la iglesia esa misión de llevar a los demás sus enseñanzas para que pudieran pues vivir como hijos de Dios, lo dice aquí justamente en este texto, ¿no? Y que pudieran conseguir la salvación eterna. Ahí se explica lo que hemos visto aquí en esta parte, ¿correcto? Jesús es nuestro Señor y Maestro y debemos recibir con gozo sus enseñanzas, pues es el mismo Dios quien nos las revela por medio de su Hijo Jesucristo. Todo lo que Él enseñó lo debemos acoger en nuestro corazón, porque es el mismo Dios quien nos revela esas enseñanzas por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Correcto? Nosotros seguimos al Maestro de Maestros. ¿Quién es? Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, hombre y Dios a la vez. Vino en una meditación, alumno y alumna triunfalino. Dice, ¿no? Señor, delante de ti está mi vida, pongo en tus manos todo lo que soy para que se haga siempre conforme tu hermosa y perfecta voluntad. Ese es el secreto. Ponerte en manos del Señor. Hacer su voluntad. ¿Correcto? Medita esta expresión a manera de oración. ¿Cuál será tu compromiso, alumno y alumna triunfalino, en esta experiencia de aprendizaje? ¿Estás siguiendo las enseñanzas de Jesús? ¿Estás viviendo según las enseñanzas de Jesús? ¿Estás practicando las enseñanzas de Jesús? ¿Cuál sería tu compromiso, alumno y alumna triunfalino? La actividad para trabajar se te va a enviar a través de Educay, pero lo que tienes que hacer, estas preguntas que he venido haciendo y que venía indicando que eran preguntas para el análisis y la reflexión, las transcribes en tu cuaderno con las debidas respuestas que yo he dado en este video tutorial. No me pongas nada de internet, no me busques nada de internet. Las respuestas serán calificadas según lo que yo he dicho. ¿Se entendió? Simplemente te toca mirar el video tutorial y apuntar en tu cuaderno las ideas. Primero las preguntas y luego las respuestas que yo he dado. Muy bien, alumno y alumna triunfalino.
¿Ya? Dice acá un mensaje final, ¿no? Quédate en casa, sigue en casa tú. Que sepamos acoger las enseñanzas de Jesús y seguir el consejo de María Santísima. Hagan lo que Él les diga. Y así, solo así, iremos por el buen camino. Ese es el buen consejo de María, nuestra Madre. En las bodas de Caná, ¿te acuerdas? Hagan lo que Él les diga. Un verdadero maestro merece ser escuchado en sus enseñanzas. Y Jesús es el verdadero maestro. Hagan lo que Él les diga. Ese es el mensaje final. Un abrazo a todos ustedes, les encomiendo en mis oraciones. Oren por mí también, alumnos y alumnas triunfalino, ¿ya? Oren por mí, encomiéndenme en sus oraciones, yo también les encomiendo en mis oraciones. Y gracias por su atención, revisen el video, concreten las ideas, avancen con las tareas asignadas. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Bendiciones. Nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad en otra nueva experiencia de aprendizaje. Un abrazo, alumno y alumna triunfalín.